A ver, esta es la historia de los Andes, pero no la que siempre nos cuentan. No, no, no. Esta es la historia de cómo, mucho antes de los incas, los primerísimos humanos llegaron, conquistaron, se adaptaron y al final terminaron por rediseñar uno de los lugares más extremos del planeta. Es una historia de pura supervivencia, de ingenio y de una revolución que, créanme, lo cambió absolutamente todo. Miren bien esta imagen. Aquí es donde arranca todo. En la costa del Pacífico. Un desierto pero tan seco que parece de otro mundo, ¿verdad? Tallado por las corrientes heladas del océano. Imaginen esto. Para los primeros humanos que llegaron a Sudamérica, esto fue como toparse con un muro gigante. Un paisaje que a simple vista parece que solo te promete una cosa. Nada. Absolutamente nada. Y bueno, eso nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible pasar de esa nada aparente, de ese vacío, a ser la cuna de imperios gigantescos? ¿Cómo se convierte un lugar de extremos en el hogar de civilizaciones fascinantes? Pues la respuesta, y esto es lo increíble, no está en la conquista, sino en una historia de puro ingenio. Pero a ver, para entender bien esa historia tenemos que retroceder en el tiempo, y bastante, ¿eh? Hay que viajar al final de la gran saga de la humanidad, porque las Américas fueron exactamente eso, la última gran frontera, el último continente que el Homo sapiens logró poblar. Ok, pongamos esto en perspectiva para que se entienda la magnitud. Nuestra especie, el Homo sapiens, nace en África. De ahí se expande por Asia, por Europa, un proceso de decenas de miles de años. Y solo al final, bien al final de todo, hace unos 15.000 años más o menos, un grupo cruza ese puente de tierra de Beringia y pone un pie en un continente totalmente nuevo. Y desde ese punto, allá en el norte, la expansión hacia el sur fue una verdadera odisea de generaciones, hasta que, por fin, llegaron aquí, a los Andes. Y ojo, es súper importante borrar de la mente esa imagen de película, ¿saben? La de una gran caravana avanzando con un destino claro. No fue así para nada. La arqueología nos dice que fue algo mucho más orgánico. Imaginen una mancha de aceite que se va expandiendo, poco a poco. Pequeños grupos familiares que, cuando crecían, se dividían. Un hijo o una hija formaba un nuevo grupo y se movía, qué sé yo, al valle de al lado. Y así, generación tras generación, el continente se fue llenando de gente. Y al llegar, se encontraron con el verdadero protagonista de esta historia, que no es una persona ni un grupo, es un lugar, la cordillera de los Andes. Un personaje formidable, un gigante de piedra que se define por sus contrastes brutales. Para entender a este gigante hay que entender una idea que es clave, el mosaico de paisajes. ¿Y qué significa esto? Significa que aquí los ecosistemas no están separados por días de viaje. ¿Qué va? Son vecinos, están pegaditos. En los Andes uno puede literalmente desayunar en la playa, almorzar en un valle súper templado y terminar el día viendo nevar en las alturas. Todo en el mismo día. Esa es la locura y a la vez la maravilla de este lugar. Y miren, esta imagen es la prueba perfecta de ese mosaico. Por un lado, el desierto más seco que se puedan imaginar. Y a solo unas horas de caminata hacia el este, ¡pum! Un valle verde, lleno de vida, alimentado por un río que nace en los glaciares. Esta cercanía de mundos tan opuestos fue para esos primeros pobladores el desafío más grande. Pero también, y aquí está la clave, su mayor oportunidad. Pero no era solo el paisaje lo que era extremo. El tiempo también. Es que no llegaron a los Andes que conocemos hoy, sino a los Andes de la Edad de Hielo. Un mundo de 5 a 7 grados más frío, con glaciales que bajaban muchísimo de las cumbres y con el nivel del mar como 100 metros más abajo. Y lo más increíble de todo, no estaban solos. Este era el hogar de la megafauna. Hay que hacer el ejercicio de imaginar perezosos del tamaño de un elefante, mastodontes, incluso caballos americanos, todos pastando en estas tierras. Entonces, claro, la pregunta es inevitable. Llegas a este mundo nuevo, extremo, poblado por bestias gigantes, ¿y qué haces? ¿Cómo sobrevives? Bueno, aquí es donde la historia deja de ser sobre geografía y empieza a ser sobre el increíble ingenio humano. La arqueología es como seguir un rastro de migas de pan en el tiempo. Las pistas más ancianas, como las de Paca y Casa, todavía generan debate entre los especialistas. Pero hace unos 12.000 años las huellas ya son clarísimas. Ya hay cazadores bien establecidos. Y lo que es fascinante es que muy rápido vemos cómo distintos grupos empiezan a encontrar soluciones diferentes, a especializarse en los distintos pisos de este mosaico. Básicamente tomaron dos caminos muy distintos. Por un lado, unos, los que llamamos paijanenses, miraron al mar.
Se volvieron unos maestros de la costa, usando estas puntas de proyectil tan sofisticadas no para cazar en tierra, sino como arpones para pescar y cazar en el océano. Por otro lado, otros miraron hacia las montañas. En la sierra se enfocaron en los animales de tierra, ciervos en los valles más fértiles, y cada vez más se fueron centrando en los camélidos salvajes en las zonas más altas y áridas. Pero que su ingenio no nos engañe. No hay que romantizar esta vida para nada. Cuando los arqueólogos estudian los huesos de estas personas, como los de la cueva de Tel Armachai, la historia que cuentan sus restos es durísima. Se ven marcas de desnutrición, artrosis por el esfuerzo físico extremo. La vida era corta, era difícil y cada día era literalmente una batalla por sobrevivir. Y es justo aquí, en este contexto de lucha constante, de estar siempre al borde de la subsistencia, donde ocurre algo que lo cambia todo. No es un simple descubrimiento, es una revolución. Una idea que no solo les iba a dar seguridad para comer, sino que iba a rediseñar por completo la sociedad andina para siempre. Y esto nos plantea una paradoja que es fascinante. A ver, si tu vida entera depende de cazar animales para poder comer, ¿cómo se te ocurre la idea de dejar de matarlos para empezar a cuidarlos? ¿Cómo das ese salto de cazador a pastor? La clave, y esto es muy importante, es entender que no fue una decisión de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, casi inconsciente. Y aquí es donde la arqueología nos da la pista definitiva. Fíjense bien en este gráfico del sitio de Tel Armachai. Es como el registro de miles de años de cenas. Al principio, por allá en el 7000 a.C., comían bastantes camélidos, pero también muchos ciervos. Ahora, avancemos en el tiempo. Miren cómo los ciervos casi desaparecen del menú. Se obsesionan con los camélidos, con los guanacos y las vicuñas salvajes. Esta especialización tan radical fue el primerísimo paso. El proceso, si lo vemos hacia atrás, tiene una lógica implacable. A ver, paso 1. Te especializas en cazar solo camélidos. Paso 2. Te das cuenta de que las crías son una presa mucho más fácil, ¿no? Paso 3. Si quieres más crías, ¿qué haces? Pues empiezas a proteger a las hembras que están preñadas, a espantar a los depredadores. Y paso 4, sin siquiera proponérselo, al seleccionar y proteger a ciertos animales durante generaciones y generaciones, estaban sin saberlo esculpiendo genéticamente una nueva criatura. Y aquí está el punto clave, lo que es verdaderamente asombroso de esta historia. Es que no solo amansaron un animal salvaje, fueron un paso más allá, crearon uno nuevo. La alpaca, y después la llama, no existen en la naturaleza salvaje, son literalmente un producto del ingenio humano. Una nueva forma de vida diseñada a medida para prosperar en los Andes. Y claro, esta creación desató la primera gran revolución andina. Con la domesticación llegó una nueva era de seguridad, de riqueza. Pero, como pasa con toda gran revolución tecnológica, trajo consecuencias inesperadas. Resolvió problemas viejos, sí, pero creó otros completamente nuevos. Miren este número, 73%. Para el año 3000 a.C., en Tel Armachai, casi 3 de cada 4 camélidos que se comían eran recién nacidos. Esto es una locura en un sistema de caza, o sea, acabarías con toda la población en un par de años. Un número así solo es posible de una manera, si tú controlas la natalidad, si tú gestionas la reproducción del rebaño. Es la prueba irrefutable de que la domesticación ya era un hecho. Pero justo aquí, la historia da un giro oscuro. En el mismo momento en que alcanzan esta seguridad alimentaria, los arqueólogos encuentran algo que no tiene ningún sentido, una explosión en la producción de armas. La pregunta que se hacen ellos, y que nos tenemos que hacer, es inevitable y la verdad escalofriante. ¿El nacimiento de la ganadería fue también el nacimiento de la guerra? Pensemos en esto por un segundo. Con los rebaños nacen ideas que antes simplemente no existían. Nace el concepto de propiedad. Estos animales son míos. Nace la idea de riqueza acumulada. Y claro, si tienes riqueza, tienes algo que otros pueden querer robar. Los pastos se convierten en territorio que hay que defender. Y las pistas arqueológicas, como restos de huesos humanos encontrados en basureros junto a las armas, sugieren que la defensa de esa nueva riqueza se volvió algo letal. Al final, la historia de los primeros andinos es mucho más que una simple historia de supervivencia. Es la historia de cómo un grupo de humanos no solo se adaptó a su mundo, sino que lo rehizo a su imagen y semejanza. Crearon nuevas formas de vida y con ellas nuevas formas de vivir y también de morir. Una transformación radical que nos deja con una pregunta que resuena hasta el día de hoy. Cada vez que nuestra especie innova para resolver un problema, ¿qué nuevos problemas estamos creando sin darnos cuenta?